Aquí vemos que al finalizar el Gran 12 empieza el baile general con el público asistente y viene el brindis entre ambos mayordomos, como para limar ciertas asperezas que pudo haber existido durante el desarrollo de esta tarde del Gran 12, ya que a estas alturas se confunden ambos mayordomos al compás de las bandas de músicos donde tocan el huanqueo para el deleite de todo el estadio.
Y finalmente, la última quemazón del Gran 12, donde apuran los partidarios para sacar todo lo que tienen y tratar de inclinar la balanza del jurado calificador, que es el público, para determinar cuál de los mayordomos es el que ganará el Gran 12. En medio de vivas, hurras y aplausos, se alzan al cielo los cohetes y bombardas para afirmar la supremacía de los mayordomos. Finalmente, el entusiasmo es tanto que los mayordomos pactan por aumentar 10 minutos más para probar y resolver quién es quién. Y el baile general sigue en ascenso. Se divierten chicos y grandes. La mesa de calificación por parte de las autoridades se muestran atentos a los acontecimientos y finalmente el público declara empate. El duelo de ambos mayordomos. Un gran empate entre los dos.
Está cumpliendo ese duelo, ¿eh? Elvis, ¿qué pasa? Hasta casa. Sí, gracias. Allí no. Hoy nos vamos a Cultural. 6-1 no graba. Ese es el mayordomo Elvis a su casa, cumpliendo como mayordomo. Quieto sigue. Es un duelo, pero ya es un duelo aparte. Ya. No quiere rendirse ninguno de los dos mayordomos. Tienen almacenados cualquier cantidad acá. Nuestra imagen, estamos. Nuestra Virgen. Claro. Asunción, la base. Pero Acá no hay competencia. devoción por la Virgen. No, Así es. Por eso yo lo hago por la devoción de la vida. Así es. No lo hago por competir o por ganar. Capaz el otro tiene mejor y otro se ganó. claro. Yo no lo hago por eso, sino lo hago por la devoción de la vida. Exacto. Como también no te ha pasado nunca, primera vez que estoy pasando y ojalá que... Yo sé que alguna falta... No solamente esto será así, también para posterior va a haber. Claro.